Amigos, bienvenidos al ciclo En la Vuelta, bienvenidos aquí a Radio Cultura, bienvenidos al Auditorio Nacional Adela Reta. Queremos empezar este ciclo que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Letras y obviamente del Auditorio del Sodre. Este ciclo que llamamos En la Vuelta porque la idea es básicamente vernos en la vuelta, tratar de unir las letras uruguayas de Montevideo, del interior y del exterior. La idea es combinar lo presencial con lo virtual, pero en este caso tuvimos suerte. En principio íbamos a hablar con Roberto Prato acá en Montevideo y con Gustavo Espinosa allá en 33, pero por azares del destino, bueno, vino acá o se teletransportó realmente desde el 33, eso lo vamos a decir la verdad, y contamos con un holograma que es igualito a él, que nos va a permitir hablar directamente con Gustavo Espinosa en una versión de Zoom que tenemos nosotros solos aquí en la máquina de prensa. Contamos una que es igual. Bien, vamos a empezar. La idea es conversar del origen de todo y de conversar la novela de Prato y La Galaxia Góngora, la última novela también de Gustavo Espinosa, y un poco siguiendo el esquema del ciclo Todos Somos Raros. La idea es combinar escritores, no hacer que los escritores se vean obligados a hablar de su obra, sino vamos a obligarlos a hablar de la obra de otro. En este caso, si te parece, arrancamos. ¿Con quién arrancamos? ¿Con Gustavo o con Roberto? ¿Quién quiere arrancar? Como gustéis. Como ustedes. Bien, arrancamos entonces con Roberto Prato. Agarra el micrófono, Roberto Prato, y vamos a hablar, vamos a hacer un viaje galáctico. Vamos a empezar hablando de La Galaxia Góngora, este libro, esta novela de Gustavo Espinosa, que es, por un lado es una novela, pero por otro lado parece que fuera un dispositivo narrativo o una preparación para un largo poema barroco que hay al final, ¿no? Larguísimo Sí, poema. es que es las dos cosas, ¿no? Es decir, es una novela que parece preparar ese poema final, y que de hecho lo hace, pero no hay que olvidarse que eso ocupa la mayor parte del libro. O sea, esa novela en la cual se gesta el poema de E.R. Cuenca, ese poeta vergarense Richard Cuenca, que deja como legado ese gran poema gongorino, y que resulta de la teletransportación de Góngora a Vergara. Exacto. No, hay que acordarse que aparte de la proeza de la escritura del poema, y yo creo que es un tour de force escritural muy valioso, la primera parte es muy buena, la primera parte realmente es muy buena. Yo he leído la obra de Gustavo, o sea, Salvo todo termina acá, leí Las arañas de Marte en su momento, y Carloca podría también, y China Sufrajo de Pelo también. Me faltó todo terminar acá. Y Pero Cólico Miserere tampoco. Bueno, pero no importa, tengo una cierta base como para darme cuenta de qué es lo que pasa, ¿no?, con la escritura de Gustavo, y vi que acá llegó a un punto que decías vos, del dispositivo para llegar al poema, como si todo va hacia el poema, que le permite urdir una trama novelesca que es realmente muy, pero muy buena, aparte de la preparación de eso, ¿no? Que es esa cosa que ha trabajado mucho Gustavo, que es la relación o la chispa que se produce entre la experiencia del interior, la experiencia de 33, la experiencia de Vergara en este momento, y la cabeza de Montevideo. O sea, hay una cultura en disputa que produce un resultado realmente insólito, ¿no? Yo no sé si es solo con Montevideo, me parece con la literatura. O sea, me parece que detrás de lo que escribe Gustavo Espinosa, pero creo que incluso detrás de lo que escribía Borges o muchísimos otros, es la idea de, ¿se puede hacer literatura desde la esquina del mundo? Sí. Es esa pregunta desde la periferia. En el caso de Gustavo Espinosa es de la periferia, ¿no? O sea, estamos hablando de la esquina, ya. Exacto. Y el escritor que él genera, Richard Cuenca,
ya está en la periferia de la periferia, ya para él 33 sería la metrópoli, porque está en Vergara y está en las afueras de Vergara, y bueno, y se propone emular, o se propone, digamos, hacer un retruco a Góngora. Digo porque no lo dije Montevideo, porque Montevideo está muy presente. Montevideo está muy presente por los lugares, por la gente, por los personajes exóticos como Gustavo Verdecio, por ejemplo, o el propio Gustavo Espinosa que se coloca como personaje ahí, o Amir, y muchos otros que no se sabe si existen o si no existen, pero que... Sandino Núñez también. Sandino también, los que le hacen el reportaje, el otro profesor que es el mentor, es decir, todos se enmascaran o dan figuras que son indiscutiblemente montevideanas. Sí, bueno, a diferencia de otros libros tuyos, Gustavo, acá hay muchos nombres propios, ¿no? Lineira aparece, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos nombres. Y muchos otros en realidad, y hay otros que parece que son de verdad, pero no, yo qué sé, no importa. La cuestión es que es en ese jueguito de lo verdadero y lo ficcional se va creando un mundo literario muy fuerte que está amparado en las reglas de la novela realista, digamos, pero que a su vez tiene elementos de literatura fantástica, como todo eso de la transportación y todo eso. La teletransportación, sí, pero y además la cultura como fuente de escritura, que es cosa que yo valoro muchísimo, Gustavo, ¿no? Que es lo que, digamos, las frases que dan vuelta, que caracolean largas entre comas y además sin errarle además a la sintaxis, pero que se las ingenian como para ir designando la experiencia de Vergara o la experiencia de 33 y al mismo tiempo juntarse con las lecturas. Es decir, tratar de meter las lecturas dentro de una experiencia que es ajena. Entonces, se produce esa mezcla rara, de la cual sale absolutamente indemne, ¿no? Porque puede salir para adelante y crear esa intriga de chiquilinas embarazadas o de cabeza de mondongo o el chancho blanco o todo lo demás. O sea, que agarra todo eso que forma parte de la experiencia de una experiencia marginal, porque no solamente es marginal el lugar, sino los personajes. No sé si, cosa que yo me pregunto también, si no sé si solo es porque es la idea de traer la realidad a la, ¿no? a la literatura, en fin, tratar de representar a la literatura, toda esa realidad marginal, periférica, etcétera, o lo contrario. Es lo mismo. Que es como él está en una línea barroca que maneja precisamente la decadencia y la podredumbre como figuras estéticas, no sé cuánto, parece que esa literatura, bueno, parece que fuera como creando también ese mundo, digamos, ¿no? O sea, ¿me explico? Sí, claro. En el caso tuyo, por ejemplo, de Roberto Plazo, yo venía pensando, uno es recontra barroco, que es ¿no? Y el otro es recontra conciso, clásico, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Son como dos formas distintas de representar, de hacer una novela. Es verdad, bueno, pero en el caso de Gustavo, yo creo que... O sea, perdón, las moscas, la podredumbre, esa estética, sí que decís. Esa estética está constante y continua, la degradación de la vida, ¿no? El acecho constante de la decadencia en todas partes, ¿no? Todo se está degradando, todo está en proceso irreversible de muerte. Hay una cosa que yo lo noté ahora, la segunda vez que la leí, pues la leí 2 veces enterita como para quedar más. Me doy cuenta que además hay que leerlo 2 veces. Siempre todo hay que leerlo 2 veces. Ese es el problema, ¿no? Porque leer la Odisea 2 veces, el Ilíada 2 veces. Pero bueno, en la segunda vez me di cuenta de que hay otra mezcla metida ahí adentro, otra intersección, que es la del estilo de crónica. Ese estilo como de informe, es un informe de un crítico. Un informe de un crítico acerca de qué es lo que pasa con eso y cuál es la deriva de todo eso, ese proceso que se va gestando entre los personajes y que lleva el poema. Y al mismo tiempo, en ese informe, él se va metiendo en el relevamiento de esa realidad. Va preparando la lectura. Claro. Es una preparación para que leamos el final del poema ese larguísimo, ¿no? Y entonces, como crítico, lo va preparando, ¿no? Yo pensé,
si se pusiera al revés, ¿no? Si se pusiera primero el Sí. poema y después todo, cambiaría totalmente porque digo, llegamos al poema después de haber atravesado. Sí, Hay sí, este crítico que nos va diciendo, mira tal cosa, tal la otra. estrategia de la novela yo creo que consiste en que precisamente la primera parte, la novela y el poema, no se sientan como cuerpos extraños, sino que se sientan integrados. De lo contrario sería 1, 2, no son 1 y 2, son 1 y 2 solamente en forma técnica, formal, pero de hecho están integrados. O sea, se siente desde el universo ficcional que se construye en la primera parte que el poema entra naturalmente ahí. O sea, que es el testimonio que falta. Cuando yo hablé todo lo que podía hablar, porque además es 2/3 parte de la novela, ¿no? Es un cacho grande toda la parte de la novela, Sí, realista, el digamos. dispositivo, El claro. dispositivo y cómo prepara eso como está. Ahora yo llegué hasta acá. O sea, se gesta un sujeto que está hablando y dando un informe de lo más minucioso posible, y dentro de lo minucioso, yo creo que ahí hay una cosa como de escritura poética casi, no sé por qué, puede ser un elogio decir que algo es poético, pero bueno, lo poético en el sentido de saber cómo nombrar, es decir, cómo nombrar detalle por detalle lo que él se propone como mundo del cual da el informe. Es decir, todo lo que pasa, porque además toda la parte de del viaje de Colonia está ahí. Es que ese crítico lo que está haciendo es tratar de contarnos la vida de Richard Cuenca también, para contarnos la génesis de cómo se hizo ese poesía, ese poema, y para preparar nuestra lectura. Sí, claro. Pero todo ese mundo tiene que ser presentado de una determinada manera, para lo cual no alcanza con un resumen. Y ahí es donde viene lo barroco, porque el barroco es un opuesto al resumen. Es decir, tiene que ser una proliferación. Pero mirá cómo empieza, digamos. Voy a leer cómo empieza para que vean el poema. O sea, todo esto nos está preparando para leer este poema, ¿no? ¿Y de qué trata el poema? Y el poema trata de esto. Arranca así. En el siglo XXIII, el trono de Dinamarca es ocupado por un monarca chino. Allí se desarrollan ciertos proyectos de investigación científica sobre la espacialización del tiempo o la cronotransportación, habiendo logrado trasladar un perro callejero de Copenhague desde el año 2220 al 480 a.C., más precisamente al combate de las Termópilas, y con el propósito de celebrar el jubileo del Rey Amarillo, el gobierno decide rescatar del pasado a dos emblemas de la cultura danesa, el filósofo Søren Kierkegaard y el escritor Hans Christian Andersen. O sea, estamos en el siglo XXIII, de eso va a tratar el poema, van a traer a dos grandes intelectuales, hay un problema en realidad se elige a un tercero, Niels Bohr, y después empieza a fallar, entonces termina Góngora en Vergara, ¿no? Los mandan en Vergara ahí, todo empieza a fallar. Y ese es el resumen, así arranca el dispositivo de la novela para decirnos, les voy a explicar de qué se trata el resumen. Sí, pero después, cuando arranca la novela propiamente dicha, va a contar el traslado del Chancho Blanco a Vergara y cómo eso supone trasladar una historia de un lugar al otro, ¿no? Es decir, ese mecanismo de crear una especie de caldera del diablo ahí entre Colonia y Caldera del diablo, bueno, sí. ahí estamos hablando de obra mayor. De obra mayor, Peyton A Place. ver, Gustavo Espinosa, la caldera del diablo. ¿Qué te parece esto que estuvimos hablando de la galaxia antes de pasar a hablar del origen de todo? Bueno, a mí me ruboriza un poco. Claro, ustedes han tocado un tema que yo tenía pensado desde el comienzo, de que leí El origen del mundo, de la novela de Roberto. De todo, el origen de todo. El origen de todo, sí. Está ahí presente. Es más grande que el del mundo. Prato siempre es más. Me fue imposible no relacionarlo al comienzo con el famoso cuadro. El origen del mundo, bien, muy bien. Ahora, y es una cosa que a mí me ruboriza un poco. Me había pasado lo mismo una vez que tuve que ir a Tacuarembó a presentar un librito de ensayos de Circe Maño, La casa de polvo sumerio. Entonces yo empecé diciendo allí que, citando aquella frase de Dante, ¿no? Con vergoñosa fronte, que es cuando Dante
se encuentra con Virgilio. Y como a todo cholulo, se ruboriza un poco es como a mí me pasó, yo que sé, una vez que me encontré por la calle San José con Ricardo Mollo. Pero no porque yo lo ponga a robar con el calibre virgiliano o decirse misma, sino porque es una escritura tan discreta en el sentido que se le daba en el siglo de oro, ¿no? Tan precisa y ponderada, que a mí yo me siento como el guarango de la fiesta en algún momento. De algún modo, de tanta gesticulación, tantos fluidos corporales que chorrean incluso los títulos. Sí, constantemente. Esos periodos que siempre tengo la impresión de que les sobran comas. Entonces, cuando yo veo con qué eficiencia y con qué perspicuidad, como decían los traductores de Aristóteles, ¿no? Se logra esa comunicación poética también, como es el caso de acá. A veces, por un lado, me gusta mucho encontrarme con poéticas que son otras, que difieren tanto de las mías, y que me parecen estéticamente tan interpelantes. Así que bueno, y lo que ustedes dijeron, no sé, no hace más que engordar un poco mi narciso, digamos, ¿no? También digo una cosa, yo creo que la existencia previa de incluso la dispositio del libro, ¿no? de poner primero la parte en prosa y luego el texto poético, también fue por una cuestión bastante más crematística, digamos así, o sea, sería un poco demasiado delirante, demasiado temerario para ir a plantearlo en el editor. Mirá, quiero publicar este poema de 1900 versos, a ver qué te parece. Entonces, me pareció que podía ser por un lado desafiante desde el punto de vista literario y por otro lado más práctico inscribirlo, digamos, como si fuera una novela o, digamos, vincularlo a una novela. Pero, por ejemplo, yo pienso, digamos, claro, ahora voy a decir del largo poema, ¿no? Y es cierto que la prosa, la narrativa barroca de Gustavo está llena de símbolos viáticos, ¿no? O va generando, pero en un momento dice, habla de que va a hablar de una galaxia lila comprimida dentro del clítoris del colibrí, ¿no? Clítoris del colibrí, decía yo. Eso es hasta qué punto va la sonoridad, la palabra, y hasta qué punto va la imagen, y hasta qué punto tiene que ver con, ¿no? Digo, que sí, una cosa lleva a la otra, parece, sí, ¿no? Sí, claro, está como enganchada. Sí, ahí hay dos cosas. Primero, en todo el poema hay un cierto abuso de las aliteraciones, ¿no? Cosa que le copié a alguna poética de Eduardo Pino. Y eso de la intensidad inaudita, comprimida, en un lugar muy pequeño, hay un soneto de Miguel Hernández que se parasita un poco en el poema, que dice, no sé qué, una tempestad dentro del hueso, una cosa por el estilo. Es esa la idea. Lleva extremada, pues se habla de la tensión de cada millonésimo de segundo, de cada eón de la historia toda, y abajo hay una nota que dice que eón, en el sentido de unidad de tiempo, equivalente a 1.000 millones de años, ¿no? Sí, también están esas amonestaciones un poco igual los dos, tanto en el origen de todo, mucho más claro que en la galaxia Góngora, los dos parten de la autobiografía, digamos, ¿no? O sea, de las cuestiones autobiográficas. En la galaxia Góngora está Gustavo Espinosa, Tamir, están ahí yendo a la Facultad de Humanidades, y en Roberto Prato sí tiene una línea ya mucho más definida, que ni siquiera, no sé si se puede llamar de autoficción, es autobiográfica, ¿no? Que arranca con Íntima, o sea, con el padre, y por ahora, hasta ahora, culminando
culminó con El origen de todo, que es La madre, y que acaban de salir esos dos libros juntos en Buenos Aires, editados al mismo tiempo, en el mismo libro, para unir el papá y la mamá, ¿no? O sea, Íntima es una novela mucho más grande y El origen de todo, estamos hablando de una novela muy chica, pero que para mí es como la condensación de todo ese camino, que se arrancó desde Íntima hasta acá para decir en pocas palabras cada vez más. Claro, a mí en cuanto a eso, en realidad vino en mi auxilio la reseña de Francisco Alves Francesi, fue en La Diaria, Sí. porque últimamente se ha problematizado bastante, o no sé si se ha problematizado, pero se ha hablado bastante de eso que se ha dado a llamar autoficción, ¿verdad? Claro. Supongo que es un concepto alrededor del cual debe haber toda una galaxia de papers académicos, Sí, sí, yo ignoro, que empezó en los años 70. yo ignoro cuál será con precisión, la determinación de ese género o lo que sea, ¿no? Pero fui a ver qué decía Pfaff de eso después de haber leído el origen de todo, y claro, es una cosa, me parece mucho más sensata, y él habla de un libro autobiográfico, Claro. que se va construyendo alrededor de ese personaje de la madre, de Noemí, como que se va arrimando, digamos, va construyendo una serie de anillos hacia la concreción de ese personaje. Es como el libro se presenta como una averiguación de ese personaje. Tratar de saber quién era la madre y cuando se aclara, entre otras cosas, hasta qué punto se puede conocer una persona. Hay un límite. Y hasta qué punto la escritura es capaz de configurar una representación de esa persona que estuvo dentro de tu vida, ¿no? Digamos, se acerca. Y es un libro que además, que mientras se va aproximando a ese personaje, que lo va construyendo con esa discreción que yo decía, va continuamente cuestionándose la propia escritura. Está el libro cuajado de reflexiones, yo tengo anotadas acá las páginas, Es como la marca de Roberto, ¿no? de reflexiones acerca del propio proceso de escritura. Pero por otro lado, otra de las cosas que me parece interesantísima, además de otras cuestiones que tienen que ver más con el contenido que algo que estuvimos hablando ahora en los minutos previos con Roberto, que habrá oportunidad creo de conversarlo acá, además de eso, cómo se elude con gran elegancia, con gran eficacia poética, valga el oxímoron, el peligro de construir una figura melodramática o heroica de la figura maternal. Sí, pero aparte tenés, acá, se vive en el Río de la Plata, todos los tangos que hay en torno a la madre, al melodrama de la madre, ¿no? Es brutal, ¿no? Una de las cosas... El hispánico, el italiano, o sea, la mamá, o sea, puede haber, hay toneladas y toneladas de literatura y de escritura que tratan a la madre, bueno, claro, esa cosa, la madrecita buena, la cosa heroica, el sacrificio, el paso al costado. eran 5 hermanos, ella era una santa. Exactamente. Bueno, una de las cosas de que se habla en el origen de todo es de bibliotecas familiares, ¿no? Y cómo, bueno, siempre no se termina la biblioteca familiar. Y yo recuerdo, por ejemplo, que mi viejo, siempre compartimos lecturas desde que vos mencionabas, desde las historietas de la editorial Columba, Tony Argentina, hasta, bueno, Cortázar, Marco, pero él solo me prohibió dos cosas. Leer novelas de Marcial Lafuente. Estefanía y Corín Tellado. No,
y los libros de la editorial Progreso de Moscú, algunos de los cuales había en mi casa, como Así se templó el acero, o La madre de Gorky. O Campo Rotulado. Y La madre, bueno, justamente, yo nunca lo leí, no sé por qué obedecía a mi viejo, no me vino el impulso de ver por qué mi viejo prohibía eso. Claro. Tampoco con demasiados argumentos. Pero tengo entendido que se trata de un melodrama tremebundo. Bueno, Es decir, pero es esa retomando lo que empezaste, que yo te interrumpí, digamos, él trata de evitar todo sentimentalismo en ese sentido está mucho del barroco, si se quiere, no va, digamos, al sentimiento frontal y directamente, no va a la intensidad, sino que como da una gran rodeo discreto, pero me parece a mí, por lo menos cuando yo lo leí, que me emocionó más eso. Claro. Porque cuando logras, digamos, engancharte con la figura de la madre, ahí te emociona, porque ves que debajo de todo ese témpano Yo creo que hay un misterio. Claro, y hay un misterio. Un misterio que no se devela, pero se dice, Exacto. acá hay un misterio. Exacto. Es decir, se señala un misterio Exacto. sin Conclusión. terminar Sí, exacto. de develarlo. Eso es uno de los... ¿Y cómo puede ser además que ese misterio haya estado tan adentro y tan cerca, ¿no? Justamente cuanto más cerca está, más misterioso es. Sí, lo que a mí... Y perdón, y se supone, porque lo dice el narrador, que ahora ya pasó mucho tiempo y yo ya sé quién soy, qué persona soy, y aún se mantiene el misterio. Sí, hay un momento incluso en que esa construcción de la discreción de Noemí, ¿verdad? Es un personaje que parece haber optado por cierto retiro. Sin papel secundario, digamos, bajo perfil dentro de la familia. El alto era el esposo, ¿no? El médico, y ella... Y eso se confronta con algunos paradigmas que vinieron después, que vos aludís, creo que fue manejado por algún miembro de la familia también, que no, que fue una mujer subordinada. Claro, aplastada. Por ejemplo, ella tiene un piano y lo vende para comprar un electrodoméstico. Pero hay una enorme fuerza en ese personaje, tal como. Y yo acá no estoy hablando de la madre de Roberto, que no conocí, sino del personaje que se construye acá. Hay una enorme energía, y eso creo que es lo interesante. No quisiera ser desmesurado, pero lo prodigioso que se logra con esos contenidos que huyen explícitamente de lo excesivo y de lo melodramático. Ahora, otro misterio que hay, digamos, es un misterio mucho más chico, es que cómo contando algo tan concreto como es la experiencia con tu madre, en el caso de Roberto, ¿no? Tan específico, y contando básicamente las películas, los títulos de las películas que ella veía, y que ella era una cinéfila extraordinaria con una intuición espectacular, ¿no? Y contando los libros que había en su biblioteca, ¿no? Libros que leía, ¿cómo podés estar contando toda una época? Exacto, eso fue Uruguaya, todo eso. es reconocible que aquí en Uruguay había gente, digamos, sin demasiada educación, que tenía un nivel de cinefilia impresionante, es impresionante lo que hace, y los hogares de clase media baja, que tenían unas bibliotecas que son los mismos libros que aparecen ahí, que Roberto, yo te decía, El país de las sombras largas, ¿no? O lo de A.J. Cronin, La Ley del Reino, cosas así. Sí, que son como lugares comunes de la biblioteca. Exactamente. Como un paisaje de la biblioteca. Que de repente aparecen libros del boom también, de Vargas Llosa. Sí, claro. Sí. Agatha Christie, Séptimo Siglo. Sí, pero eso más bien después lo traje yo, pero digo, Patrick Quentin, alguna cosa así, sí lo leí de ahí. Pero había un libro más bien de drama, o sea que un género, no digo, yo no, lo de terror y policial no existía, ¿no? Ciencia ficción, no había nada de eso. Pero lo que pasa es que lo que yo quería decir de ese misterio es que no sabemos que ocurre lo mismo ahora, siempre ocurre eso.
siempre hay una especie de biblioteca, de paisaje que estamos Sí. nosotros habitando y que no es el mismo del paisaje que se habitaba en los años 40, por ejemplo, ¿no? O los años 50, ¿me explico? Y que sin embargo, es como si analizando un alfiler, ahí diera con todo, ¿no? O sea, Sí, eso fue otra de las tenemos cosas todo, que, claro, la construcción de ese aire de época, esa atmósfera, digamos, mediante la enumeración, por un lado, primero de las películas, ¿verdad? Que hay un montón, una lista muy larga de películas, y por otro lado de la biblioteca. Y hay nombres que claro, que a mí me retrotraen a las pequeñas bibliotecas de mi familia. Hay nombres que se repiten, hay películas que se comentaban, y eso lo hablábamos ahora hace un rato fuera de la comunicación pública, digamos, que yo no sé si sigue existiendo tal cosa de lectores y consumidores de cine que tenían una intuición muy certera y que podían discernir entre lo que era un mero pasatiempo y lo que por las razones que fuera, que no resultaban nunca demasiado explícitas, era algo que tenía algunos valores artísticos o humanos, digamos. Llega a decir un momento, como lo leí ahora antes de empezar, llega a decir un momento que de la madre, Roberto, en el origen de todo, que lograba, no se sabía cómo, percibir cuando no había ni falsificación ni alarde en una película. Claro, se dice Y son las explícitamente. dos cosas, digamos, ¿no? Porque puede haber alarde cinematográfico y puede ser, bueno, no equilibrado, digamos, ¿no? Las dos cosas. Se dice explícitamente que en su índice, digamos, no estaba ni Godard, ni René, esa Ni mujer- Antonioni, Era la narrativa hollywoodense, digamos. No hollywoodense, europea también. Europea, muy europea. Sí. Toda esta novela sale de un momento que me acordé de la tienda de la calle Mayor. Y me acordé de mi madre diciendo la tienda de la calle Mayor y de ahí salió la novela entera. La película española, ¿no? No, checa. Una película checa sobre la Segunda Guerra Mundial que de repente me acordé, pero porque me acordé de la voz de mi madre nombrándola. Y a partir de ahí, ping, ya está. Es toda la idea del libro. Porque era como que si yo le debía a la tienda de la calle Mayor y todo lo que vino con eso, ¿no? Todos los ciclos del deshielo soviético. Claro, claro. Y a partir de ese listado también aparece un perfil que es específico era de tu madre, pero insisto, que es un paisaje cultural uruguayo que había acá y que no había en España o en Italia o en otros lados, ¿no? O sea, es muy específico. No lo sé si no había, pero es cierto que es cierto que sí, El Río de la Plata, porque mirá Manuel Pucci, yo recuerdo. Sí. Dice, pero no, él va más por lo melodramático. Sí. y va más por lo, digamos, de la cultura más acá, más por. Exacto. O sea, acá lo que hay es decir, esta película funciona, ¿no? Con Comedy Clip siempre Y funciona. por contenido, ¿no? El alarde formal, esas cuestiones no estaban las preferencias. Y tampoco estaba en esto, porque esto es lo más raro también. Ni siquiera Bergman, ¿no? Que tenía todo ese prestigio. Sí, Bergman algo sí, pero no todo. No. Pero lo que aparece, digamos, es que tampoco hacía análisis cinematográfico. Era simplemente, esto está bien y este hace igualable o está desenfocado. Ahora, en los dos casos hay esa llegada a tierra, digamos, uruguaya. En el origen de todo, claramente, yo creo que involuntariamente escribís como paisaje, ¿no? Y en la Galaxia Góngora se describe, sí, digamos, otro paisaje que es de la dictadura, por lo Sí, menos la cultura de finalmente, resistencia. la cultura de resistencia hasta cierto punto, pero está como más impregnada, está más impregnada de otra cosa. Es más de ficción, parece, ¿no? Bueno, ni tanto tampoco. Esos consumos creo que eran bastante de época. Sí, es todo lo que
lo que los personajes llevan para encontrarse con esa experiencia. Y es esa relación entre los temas musicales, los libros, las películas, que llevan los personajes tuyos y que se juntan con la historia, las historias que vienen del otro lado, ¿no? Lo que está en la audimbre misma de la vida de Vergara. Entonces hay esa cosa, y la frase es esa, lo que no terminé diciendo, es que la perfección del lenguaje consiste en juntar en la misma frase las dos realidades. Muchas veces si se pega en un lado y se rebota en el otro. Si juntás los prostíbulos y las historias truculentas de la tía y no sé cuánto con la cultura que viene de Montevideo, o la cultura que trajo Cuenca de Montevideo, o los versos que está escribiendo Cuenca, en el mismo lado. O sea, es una expresión, te digo que es una experiencia rara en ese sentido, como a veces en una oración misma se mezclan dos mundos. Los dos mundos sería que la imaginación de Cuenca y la realidad de Montevideo, por ejemplo. O la realidad de Vergara. Como que se juntan, hay dos océanos que se juntan ahí, en un solo punto. Y eso produce un estallido muy, muy particular. Igual en los dos hay el tema de la escritura. En uno es la preparación de lo que vamos a leer, ¿no? La Galaxia de Gómez se está constantemente informando para que se va a preparar. Y en El origen de todo se está una y otra vez analizando de si se podrá realmente avanzar en este misterio. Si hay mucho para decir, ella no hablaba casi nunca, hay muy poca cosa para decir. ¿Cómo representarlo? ¿Qué tiene que hacer la escritura? Claro. Está continuamente volviendo sobre esa dificultad y sobre esa problematización del libro de Robert. Problematiza la escritura, pero también, no se da por vencido. Dice al final, nunca dejé de pensar año tras año que era difícil, mucho más difícil de definir que mi padre, pero que su presencia constante me había provisto de un arsenal que usé, sin saberlo, durante toda mi vida, y que una vez aceptado eso, podía tratar su historia con la misma sensación de inacabamiento, de apertura constante a otros ángulos, que promueve una obra de arte. Y dice, eso es lo que he tratado de hacer, tal vez refugiándome en la ficción inevitable en cualquier tipo de escritura para dar vueltas a su alrededor sin tocarlo. ¿Qué es una madre? Se pregunta. ¿Qué es un hijo cuando ya ha pasado el tiempo de hablar de padres y madres? Cuando lo que se puede decir remite a lugares comunes o a un pasado lejanísimo, ajeno al interés de cualquiera que no sea yo o alguien vinculado a mí o a ella. Cuando ya estoy en edad de saber quién soy. Y finalmente, ¿dónde está la fuerza de un relato explicativo cuando además es imposible llegar a conclusión alguna? Esa es el planteo y digamos el final, que no concluye nada, digamos, del origen de todo, ¿no? O sea, vuelve al origen de todo es la escritura, ¿no? Estamos tratando de dar vuelta sobre lo mismo. Y también, de alguna forma, se plantea lo que me parece a mí igual que la Galaxia, pero no sé, el tema de se puede ser escritor, se puede escribir desde acá, puedo escribir con esto. Y creo que nosotros no hemos hecho otra cosa que tratar de demostrarlo, aunque sea por defecto. Uno escribe con lo que tiene y creo que tanto Roberto como yo nos hemos pasado la vida alrededor de esto, alrededor de la escritura de otros, en menor medida de la nuestra misma, la docencia, con la lectura y con la escritura, y ese es el material que tenemos. Y creo que bueno, que no podemos menos que tematizarla en el libro. Tematizar, pero yo les pregunto a los dos, y esa idea que decía Onetti que es un fracaso, o sea que la escritura es un fracaso. Yo qué sé, Onetti era muy sangriento, muy melodramático. Habrá quienes fracasan y quienes no. Sí. Y se puede pensar que es un fracaso e intentarlo igual, llegar a un brillo pre-fracaso o post-fracaso. Porque a lo mejor es un fracaso en otro terreno y en otro no, yo qué sé, en el nuestro no. O sea, vos podés llegar a algo igual. Faulkner decía que hablaba de fracaso, que Thomas Wolfe fracasó mejor que él, que no sé qué, que fracasó, yo también fracaso. Onetti se puede Faulkner también a eso. Sí. Esa idea de... Onetti dice que un lugar que no recuerdo ahora, si es un reportaje o un artículo o en una novela,
que el propósito del escritor debe ser el tratar. Sí, sí, sí. Es medio exagerado. No había, claro. Es medio exagerado, pero Ya no bueno. me gustaba. Pero Woody Allen, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Woody Allen terminó de hacer Manhattan y fue y les ofreció a los productores hacer 2 películas gratis y la retiraban, si no la ponían esa película. Y le dijeron que ni hablar. Y él dice, claro, le gustó, a todo el mundo le gustó porque no sabían la que yo tenía dentro de la cabeza. Claro, va. ¿No? Que la que él tenía dentro de la cabeza era una que era espectacular y la que le salió fue luego que para él lo veía como un fracaso y quería retirarla. ¿No? Sí, sí. Sí, yo siempre al respecto digo, refiero a lo que dijo una vez Espínola Gómez, que creo que se ha vuelto a poner de moda. Sí, últimamente, que bueno, que siempre terminamos el desencuadro, pero yo lo puedo transferir a los libros, por saturación. Claro, por abandono. Por saturación, que ya no se puede más. Entonces, nos aproximaremos tanto como podamos a ese libro que teníamos en la cabeza. Pero sabiendo que no vamos a hacer. El libro, tipo Malamud. Y en el caso de última pregunta, me quedan 4 minutos, porque Gustavo Espinosa te insume mucho tiempo en general, ¿no? Digamos, hay varios años entre un libro y otro, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, yo soy un escritor un poco lento, pero también lo que pasa es que me dedico a otras cosas, tengo que dar clases en secundaria, vivir. Pero mirá que Aparato hace como 18 talleres por día y saca un libro por año. Está loco. Bueno, está, porque estoy jubilado, ¿no? Son tiempos. Sí, yo quizá me quede un poco un cierto lastre de algo que no sé si acá se menciona en la galaxia, que era con Amir, cuando recién empezábamos en esto, la búsqueda, fascinados por Borges y por Viol, sobre todo, la búsqueda de la trama, de una trama hacia la cual dirigirse y armar toda la cuestión. Que eso, para el escritor en que yo me he terminado, malgré moi, convirtiendo, sería, he tenido que abandonarlo, ¿no? Porque si no, no escribiría nada. Pero quizá me queda un poco de ese lastre, ¿no? De tratar de ver el final antes de empezar a escribir, y eso me enlentece un poco más todavía. Y en tu caso, Roberto, para terminar, ¿cómo es la escritura? ¿Cómo es digamos? Porque vos publicás bastante por año, nada. Pero claro, pero yo prácticamente no estoy nunca sin escribir. Sí. Es cierto que, claro, en los últimos tiempos tengo más tiempo. Tengo mucho más tiempo, pero igual, aún no teniendo tiempo, yo escribía. En mis épocas de visitador médico escribía como un loco, en 33 escribí como un loco. Mirá. Me iba de gira, tuve 2 años de gira en 33 y yo escribía en los boliches, en el hotel, en cualquier parte. Como visitador, Claro. Y fui, y en todos lados, en todo el interior y en todas partes escribía, en los momentos que tenía, escribía. No puedo parar, digo. Y hay momentos en que me tengo que restringir porque me doy cuenta que por ahí no va, y por ahí no va, y por ahí no va, y bueno, tengo que hacer un autobloqueo, digamos. Pero ¿qué pasa con la corrección? Porque a mí yo me imagino que Gustavo Espinosa, no sé por qué, es un bolazo mío, me imagino que hay como un gran trabajo de corrección. Bueno, obviamente para escribir ese poema largo. Primero lo que corrijo yo, después lo que corrige mi mujer, y después las peleas tremendas con los editores. Por esta coma va acá o allá. Sí, claro. ¿De dónde sacaste esa palabra? Y en tu caso, no, yo corrijo mucho. Yo hasta hace un tiempito yo escribía todavía a mano. Yo escribía a mano y después lo pasaba. Y ahí corregía. Ahora ya no puedo escribir más a mano, es imposible. Acá no se perdí la capacidad. Lo bueno de la escritura a mano, que yo lo único que escribí a mano fue China, la primera novela, que quedan huellas mucho más materiales que el resto. Claro. Pero bueno, digamos, yo ahora escribo directo en la computadora y el problema es que no
impresiona como muy lindo de entrada y te parece que no tiene ningún Claro. error. Bueno, ese es el problema que ¿No? dice todo el mundo, que todo el mundo cree que parece que se Claro, queda perfecto, perfecto, un parece libro, un está libro, perfecto, claro. parece un No, yo el libro. poema lo escribí a mano. Hay un error. El problema lo escribí a mano. En realidad, lo armé primero, en la cabeza lo iba armando de las tiradas. Cuando me sentaba ya tenía una tirada de versos y era corregir un poco a mano. Y después lo hacemos. Eso es verdad, lo escribí a Es mano. un poema larguísimo. Está muy bien, es increíble. Bueno, muy bien. No Bueno, sé si querés agregar no, más. me gustó mucho el poema también, realmente, aparte de la novela. Bueno, y hay un detalle que yo se lo dije a Espinosa, pero a él no le gustó mucho, pero digo, yo como lector me pasó, que en ese largo poema, que es barroco, exagerado, bombástico, no sé qué, también hay humor. O sea, yo en un momento decía, Sí, hay esto es una cosas. exageración, No, esto es como un golazo gigantesco, un mega golazo, que me causaba gracia. Me iba causando, no de reírme, pero me parecía gracioso. Sí, está bien. Claro, sí. Hay humor en el texto mismo del poema, hay voluntario humor, puede haber involuntario, por supuesto, porque el poema es ridículo, probable. Y bueno, los que son manifiestamente irónicos, que son el aparato crítico, Claro. que a veces puede ser útil por otras razones, pero bueno. Bueno, el aparato crítico que es irónico también ahí se está riendo de toda un poco la parafernalia de la industria uruguaya, ¿no? Sí. Parece Este mundo en muy el cual precario. estamos, ¿no? Claro. En el cual vivimos y tenemos que lidiar con eso día a día y no podemos evitarlo, si no, no podemos llorar. No, pero aparte de nuevo volver a lo mismo, la idea de que decía Borges, que se puede escribir literatura en esta esquina del mundo. Sí, por esa supuesto. idea. Borges pudo, creo que. Sí, salió bien. Bueno, Roberto Aprato, Gustavo Espinosa, gracias por estar acá en el primer encuentro en la vuelta, este ciclo destinado, digamos, la idea es vincular escritores. El próximo va a ser el 21 de septiembre y vamos a estar con Leonor Courtoisí aquí, su novela Irse Yendo, y con Fernanda Trías en Bogotá y su novela Mugre Rosa. Tenemos esa así, obviamente por Zoom, sino salvo que podamos teletransportarla, que No se descarta. Gracias por estar con nosotros. Bueno, adoro Muchas la gracias. teletransportación, como decía el maestro García. ¿El maestro qué? Charlie. Charlie García. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.